Buenas noches, abogada María José. Mi nombre es Jorge Eduardo Guerrero Cueva. Soy estudiante de la carrera de Derecho del cuarto semestre del campus de Manta. Voy a hablar brevemente de lo que es el reconocimiento de la naturaleza y los sujetos no humanos como titulares de derechos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. También recalco que este tema va de la mano con lo que son las tendencias internacionales en la materia ambiental. Bueno, este análisis parte del nuevo paradigma jurídico ecocéntrico que propone una transformación profunda en la concepción tradicional de derecho. ¿Ya? En lugar de considerar a la naturaleza como un simple objeto de protección o de aprovechamiento, se la reconoce como un sujeto de derechos con valor intrínseco, ¿sí? Capaz de exigir respeto y reparación frente a las acciones humanas que obviamente alteren su equilibrio. ¿Ya? Ecuador se constituye, así, en un referente mundial al haber incorporado este principio en su constitución, siendo el primer estado en hacerlo, ¿no? Ya. Hablando de lo que es el concepto de sujeto de derecho no humano. En el ámbito jurídico contemporáneo, el sujeto de derecho no humano se concibe como todo ente natural o biológico que, sin poseer personalidad humana ni jurídica en sentido tradicional, es reconocido por el ordenamiento como titular de derechos y protegido por normas específicas que garantizan su existencia y funcionalidad dentro del ecosistema, ¿no? Este reconocimiento parte de la idea de que el derecho no se limita a regular lo que son las relaciones entre personas, sino que debe extender su ámbito de protección a aquellos elementos de la naturaleza que hacen posible la vida y lo que es el equilibrio ambiental. Así, los sujetos no humanos como la naturaleza, los animales, los ríos o los bosques adquieren una titularidad jurídica propia, basada no en su capacidad de actuar, sino en su valor intrínseco y su función ecológica dentro de nuestro planeta, ¿no? Bueno, hago un pequeño comentario en cómo Ramiro Ávila Santamaría, un buen jurista ecuatoriano, nos habla de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos implica redefinir la noción misma de la justicia, pasando de un modelo antropocéntrico a uno biocéntrico y relacional donde todas las formas de vida son consideradas parte de una comunidad jurídica más amplia. Esto lo hizo en el año 2011 y me marcó muchísimo en cómo este tema de la naturaleza se debe de ejecutar, ¿no? Bueno, hablando del fundamento constitucional ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador establece de manera pionera los derechos a la naturaleza en sus artículos 71 al 74, reconociéndola bajo la denominación ancestral de Pachamama, ¿sí? Estas están ubicadas en el capítulo 7 de la Constitución. Bueno, el artículo 71, Derecho de la Naturaleza, como su misma palabra nos dice, nos habla de que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. El artículo 72, el derecho a la restauración, reconoce el derecho a la reparación integral frente a los daños ambientales. Artículo 73, las medidas de precaución y restricción. Habla de cómo se impone el Estado a la obligación de prevenir los impactos ambientales negativos, sancionando las actividades que los produzcan, ¿no? Y finalmente el artículo 74, derecho a beneficiarse del ambiente, hace énfasis en que se garantiza mucho al derecho de las personas al beneficiarse del ambiente y de los servicios ecosistémicos, ¿no? Estos conceptos, estos preceptos se inspiran en la cosmovisión andina del summa causa, ¿ya? O del buen vivir, la cual concibe la armonía entre el ser humano y la naturaleza como fundamento de la vida social y el bienestar colectivo. Como señala Boaventura de Sousa Santos en el año 2010, el constitucionalismo ecuatoriano constituye una experiencia inédita de constitucionalismo plurinacional y ecológico que rompe los paradigmas occidentales del desarrollo y propone un modelo de convivencia sustentable. ¿Ya? Hablando de los casos emblemáticos y desarrollo jurisprudencial, voy a hablar del caso del río Vilcabamba en el año 2011.
resuelto por el Tribunal Provincial de Loja, marcó un hito histórico al ser la primera sentencia a nivel mundial que aplicó directamente los derechos de la naturaleza. ¿Sí? En dicha resolución, el tribunal determinó que la construcción de una carretera había vulnerado los ciclos vitales del río, ordenando medidas de reparación integral conforme a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que son los primeros que resaltamos en este video. ¿Ya? También posteriormente la Corte Constitucional del Ecuador, mediante una sentencia, reconoció a los animales como seres sintientes, reafirmando la progresiva expansión del reconocimiento jurídico hacia otros sujetos no humanos. De igual manera, pongo un ejemplo a nivel internacional, que es como los casos del río Atrato, que está ubicado en Colombia, y el río Wanganui, en Nueva Zelanda, que reflejan una tendencia global hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, inspirada en buena medida por la experiencia ecuatoriana. Como conclusión de este tema, ¿ya? El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos constituye un avance fundamental en la evolución del pensamiento jurídico, al situar el derecho al servicio de la vida en todas sus manifestaciones. Este paradigma ecocéntrico nos interpreta como juristas y como sociedad, recordándonos que no somos propietarios de la naturaleza, sino parte de ella, y que nuestra responsabilidad jurídica y ética consiste en garantizar su existencia, su regeneración y su equilibrio. ¿Ya? Incluso esto mismo también en el año 2015, Gudinaz nos expresó cómo la justicia ecológica no debe castigar, sino restablecer el equilibrio que sostiene la vida, proteger los derechos de la naturaleza, que en definitiva proteger nuestra propia supervivencia y de obviamente las generaciones futuras, ¿no? También dejaré unos recursos bibliográficos que tengo en unas diapositivas para que se los pueda revisar de antemano y nada, espero que les guste mi video y muchas gracias. Que tenga muy buen día.